El Boeing 767 de GlobalX Air se elevó hacia el cielo, llevando 158 almas destinadas a la deportación. Eran inmigrantes brasileños, arrancados de sus vidas en los Estados Unidos y enviados de regreso a un país que algunos apenas recordaban. Pero este no era un vuelo ordinario. Este era un viaje hacia una pesadilla. Las fallas mecánicas plagaron el avión incluso antes de que saliera de Luisiana. Una sensación de presentimiento se apoderó de los pasajeros. Pocos sabían de los horrores que les esperaban. El motor chisporroteaba y tosía. El sistema de ventilación falló, convirtiendo la cabina en un infierno sofocante. El miedo se grabó en los rostros de los deportados, muchos de los cuales eran familias con niños pequeños, personas mayores aferradas a sus seres queridos y hombres y mujeres jóvenes con sueños destrozados. El pánico comenzó a apoderarse de ellos a medida que la realidad de su situación se hacía evidente. Estaban atrapados. El aire dentro del avión se volvió denso y pesado, una manta sofocante de calor y desesperación. El sudor goteaba de las frentes y empapaba la ropa delgada. El llanto de los bebés perforaba el aire sofocante, una sinfonía de angustia. Los ancianos, con rostros pálidos y ojerosos, jadeaban en busca de aire. Las horas se convirtieron en una eternidad. Se les negaron alimentos y agua, necesidades humanas básicas. Los baños se desbordaron, y el hedor agregó otra capa de miseria a su terrible experiencia. Los grilletes de metal que les mordían las muñecas y los tobillos servían como un recordatorio constante de su estado deshumanizado. Cada sacudida de turbulencia, cada gemido del motor en dificultades, amplificaba su miedo. Fue una tortura, susurró María, una joven madre cuyos ojos reflejaban el terror que había soportado. Nos trataron como animales, peor que animales. Su voz, ronca por la deshidratación y los gritos, temblaba de rabia y trauma reprimidos. Vi a un anciano colapsar, con el pecho agitado, relató un joven, con la voz apenas por encima de un susurro. Estaba pidiendo agua, pero los guardias simplemente se rieron. Sus ojos, vacíos y atormentados, decían mucho de los horrores que había presenciado. Estos no fueron incidentes aislados. Estos fueron los gritos colectivos de 158 seres humanos, sus voces unidas en un coro de sufrimiento. Sus historias, llenas de dolor e indignación, pintaban un sombrío panorama de las condiciones inhumanas a las que fueron sometidos. Después de un viaje agotador, aparentemente interminable, el avión finalmente aterrizó en Manaus, Brasil, para una parada de emergencia. Exhaustos, deshidratados y desesperados por alivio, los pasajeros se prepararon para lo que esperaban que fuera un momento de respiro. Pero su terrible experiencia estaba lejos de terminar. Para su total sorpresa e incredulidad, los grilletes permanecieron. Se vieron obligados a soportar el calor sofocante de la pista, atrapados dentro del ataúd de metal que se había convertido en su prisión. Este flagrante desprecio por su dignidad, esta cruel prolongación de su sufrimiento, fue una violación de las normas internacionales y la ley brasileña. La imagen de hombres, mujeres e incluso niños encadenados desembarcando en suelo brasileño, envió ondas de choque por todo el país y más allá. Se convirtió en un símbolo potente del trato deshumanizador infligido a los deportados, un crudo recordatorio del costo humano de las políticas de inmigración draconianas. Sección 5. La sombra de la deportación. Este incidente desgarrador no fue un hecho aislado. Se desarrolló en un contexto de crecientes deportaciones y una retórica cada vez más hostil hacia los inmigrantes. La administración Trump, en su implacable búsqueda de una agenda de inmigración de línea dura, había incrementado las deportaciones, creando un clima de miedo e incertidumbre para las comunidades de inmigrantes. El lenguaje incendiario de Trump, que etiquetaba a poblaciones enteras como criminales y amenazas, deshumanizaba a las personas y alimentaba la xenofobia. Las políticas de su administración, a menudo implementadas con una insensible indiferencia por los derechos humanos, tuvieron consecuencias en el mundo real.
Familias fueron destrozadas, sueños se hicieron añicos y vidas fueron dañadas irrevocablemente. El vuelo de deportación de Luisiana a Brasil fue una clara ilustración de esta dura realidad, un microcosmos del sufrimiento humano infligido en nombre de la seguridad fronteriza. El incidente provocó indignación y condena, obligando al mundo a confrontar el costo humano de estas políticas. Sección 6. Clamor internacional y acatamiento. El incidente provocó indignación internacional, con gobiernos y organizaciones de derechos humanos condenando el trato inhumano a los deportados brasileños. Brasil, aunque inicialmente dudó en confrontar directamente a los Estados Unidos, presentó una protesta formal, expresando profunda preocupación por el incidente. Colombia, inicialmente desafiante ante la presión de Estados Unidos, había reanudado a regañadientes la aceptación de vuelos de deportación tras las amenazas de sanciones económicas. Honduras, a pesar del llamado de su presidente a la unidad regional contra las deportaciones, permaneció en gran medida en silencio. Esta mezcla de críticas silenciosas y aquiescencia reacia puso de relieve la compleja dinámica entre Estados Unidos y Latinoamérica. La influencia económica y política de Estados Unidos a menudo eclipsaba las preocupaciones sobre los derechos humanos, lo que hacía que muchos países dudaran en desafiar abiertamente sus acciones. Sección 7. Promesas rotas de humanidad. Irónicamente, el trato inhumano a los deportados brasileños en el vuelo de Global X contradecía directamente un tratado de 2017 entre Estados Unidos y Brasil. Este acuerdo estipulaba que el trato a los deportados debía ser digno, respetuoso y humano. La realidad sobre el terreno, sin embargo, contaba una historia diferente. El tratado, vuelto insignificante por las acciones del gobierno de Estados Unidos, subrayó la gran desconexión entre la retórica y la realidad. Expuso la falsedad de las garantías y la fragilidad de los acuerdos cuando se enfrentan a la conveniencia política y el fervor xenófobo. El incidente sirvió como un crudo recordatorio de que incluso ante los acuerdos internacionales y los marcos legales, la protección de los derechos humanos seguía siendo una lucha constante, una batalla contra la apatía, los prejuicios y el abuso de poder. Sección 8. Un mundo dividido. El desgarrador viaje de los 158 deportados brasileños expuso un mundo cada vez más dividido por líneas de nacionalidad, etnia y estatus legal. Puso de relieve la difícil situación de millones de migrantes que buscan una vida mejor, solo para encontrarse con sospechas, hostilidad y, a menudo, con una crueldad absoluta. El incidente también subrayó la interconexión de nuestro mundo, donde las decisiones tomadas en Washington, D.C. repercuten en todos los continentes, impactando las vidas de personas a miles de kilómetros de distancia. Obligó a una larga y dura mirada a las repercusiones globales de las políticas nacionales, en particular aquellas arraigadas en el miedo y la exclusión. El incidente sirvió como una llamada de atención, un crudo recordatorio de nuestra humanidad compartida y la urgente necesidad de empatía y compasión en un mundo que lidia con las complejidades de la migración y los desafíos de construir sociedades inclusivas. Sección 9. Un llamado a la dignidad. Los gritos de los 158 deportados brasileños, resonando a través de los continentes, sirven como un poderoso recordatorio del costo humano de las políticas de inmigración draconianas. Su terrible experiencia, un testimonio de la resistencia perdurable del espíritu humano, nos obliga a confrontar las consecuencias de nuestra inacción colectiva. Es hora de un cambio fundamental en nuestro enfoque de la inmigración, uno basado en la empatía, el respeto por la dignidad humana y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Debemos exigir responsabilidades a nuestros líderes, instándolos a promulgar políticas que reflejen nuestros valores y defiendan los derechos de todas las personas, independientemente de su estatus migratorio. Que el sufrimiento soportado en ese vuelo de Luisiana a Brasil sirva como catalizador para el cambio,
un llamado a la acción para construir un mundo donde cada ser humano sea tratado con dignidad y respeto. Nunca debemos olvidar sus historias, porque en sus voces escuchamos los gritos de la humanidad exigiendo justicia y compasión.